Hola, muy buen día. Pues nos da mucho gusto recibir en la maestría en dirección escénica de la Escuela Nacional de Arte Teatral a la doctora Ileana Diegues, una mujer de inteligencia y agudeza necesarias para reflexionar sobre la teatralidad, sobre las teatralidades, sobre, en este caso, el concepto de liminalidad que ella va a abordar. Y bueno, pues vamos a arrancar. La conducción de la charla estará a cargo de la maestra Mariana Landa, que aquí nos acompaña. Eh, Ileana, pues darte la bienvenida y el agradecimiento de nuevo y presentarte a este grupo compacto de maestrantes, eh, reducido, pero muy trabajador y muy intenso, que son Tania, Jessica, Marco, René y Estefanía, que seguro conectará su cámara en algún momento. Eh, pues Ileana, bienvenida, estás en tu casa virtual. Agradecemos a las autoridades de la Escuela Nacional de Arte Teatral el que luego podamos tener mayor alcance con esta charla y pues bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. Es un gusto siempre estar con ustedes. Buenas tardes, Mariana, y a los maestrantes que están conectados. Muchas gracias por este tiempo que se abre y espero que sea un provechoso diálogo. Pues Mariana. sí, hola, buen día, buenas tardes. Pues Ileana, nos encantará escucharte porque has estado muy presente en este Mm, grupo de la mm, maestría. Te hemos leído, hemos puesto tus ideas y tus propuestas y tus ejemplos, ¿no? Para discutir, para conversar mm, sobre un montón de cosas que nos preocupan, ¿no? Y particularmente, bueno, hemos platicado sobre la liminalidad, también leímos un texto tuyo sobre el desmontaje, mm, y bueno, últimamente les compartimos este texto de Cuerpos sin dolor, mm. Cuerpos sin duelo, perdón, en el que, bueno, también nos detuvimos un poco a conversar y por eso pues es muy importante escucharte y abrir este diálogo contigo. Así que pues te dejamos la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Sí, pues nada, agradezco mucho que consideren que las reflexiones y las escrituras que realice pueden ser un punto de referencia, ¿no? Y de conversaciones para seguir trabajando en una dimensión ampliada de la noción de lo escénico, de lo teatral, ¿no? De la noción de arte, incluso diría. Muchísimas gracias, Ignacio, siempre, porque prácticamente me estás invitando casi todos los años o cada un tiempo bastante corto y agradezco mucho ese interés. La verdad, son de las razones que nos motivan para seguir pensando y trabajando, ¿no? Le comentaba a Ignacio bueno, estoy bastante alejada, ¿no? Como tal, de la escena teatral. Creo que todos ustedes, todas y todos lo saben. Hace mucho tiempo que me dedico más bien a trabajar sobre pues la escena donde ponemos el cuerpo, ¿no? La escena de la vida, ¿no? La escena donde ocurre la mayor parte de nuestras existencias y sobre todo donde se decide nuestras vidas, ¿no? Que es una situación y que está marcada por una situación muy complicada, ¿no? Cada vez más complicada, no solo en México, en varios lugares, pero creo que particularmente en México. Ustedes, si han revisado Cuerpos sin Duelo, bueno, pues habrán visto que es un espacio, un texto que me permitió, es el resultado de una serie de pensamientos sobre problemáticas que tenían que ver con el cuerpo, ¿no? Con la estetización justamente de la violencia, ¿no? El intento por provocar los cuerpos en el espacio público de una manera que extrañaran la mirada. Desde ahí hablo de esa, entre comillas, estetización, ¿no? Ese extrañamiento de la mirada, justamente para producir mensajes corporales del horror, ¿no? Mensajes, el cuerpo en una situación, en una dimensión de un mensaje político. Pero por otra parte también en esa escritura y en esa reflexión, que la primera entrega fue en el 2013, la primera salida, y luego tuvo una segunda salida
ampliada en el 2016, a mí me interesaba pensar sobre todo, comenzar a pensar las acciones de lo que comenzaron a hacer desde el 2011, ¿no? Los escenarios de lucha social, ¿no? De búsqueda, todavía no de búsqueda como lo fue a partir del 2014, ¿no? Pero creo que cuando nos ubicamos en ese contexto del 2011 y de eh, eh, el movimiento por la paz y con justicia y dignidad que convocó Javier Sicilia, aquella marcha en la que seguro recordamos, muchos recuerdan porque estuvimos ahí algunos y algunas y nos cambió la dimensión, ¿no? De lo que de cómo enfrentar lo que estábamos viviendo, ¿no? Y de cómo reconocernos en el espacio público para saber que estábamos atravesados por una dimensión muy luctuosa, ¿no? Muy dolorosa, que no podíamos evadir, ¿no? Para mí esa marcha del 8 de mayo del 2011 fue memorable, ¿no? Y marcó en un tránsito en la mirada de la liminalidad de lo que venía trabajando cuando estuve, lo que está de alguna manera presentado en escenarios liminales, y que tenía que ver más con dimensiones carnavalescas, transformadoras, ¿no? A favor de la vida, luchas por la vida, incluso desde el espacio del arte. Y en el 2011, para mí fue como empezar a pensar escenas de instinto de transformación y lucha por la vida, pero desde reconocer los espacios de muerte, la realidad dolorosa, ¿no? De la pérdida en la cual estábamos viviendo, y cuyas cifras han ido increciendo y son hoy escandalosas. Ahorita les voy a comentar. Y sobre todo de pensar también allí el lugar del arte, ¿no? En la posibilidad de las despedidas cuando no está el cuerpo, ¿no? Para poder hacer la transición y ser reconocido en el mundo que ya pertenece al mundo de los muertos, ¿no? Hay una situación además que comenzó a interponerse, que es la condición de la desaparición. Y sabemos por varios estudiosos del cuerpo, para mí especialmente, las reflexiones de Jean-Luc Nancy han sido fundamentales en esta pregunta sobre qué es un cuerpo, ¿no? Y esta respuesta de él sobre el cuerpo, que es algo que existe en la extensión, en una extensión, que ocupa una extensión, en su verticalidad, en su horizontalidad, incluso en su horizontalidad en la muerte, ¿no? El derecho a la tumba, el derecho a ser enterrado, ¿no? A estar en esa posición horizontal de despedida. Pero ¿qué pasa cuando esa existencia constatable por la horizontalidad y por la verticalidad ya no es posible, ¿no? ¿Qué pasa cuando empezamos a vivir en un lugar donde decimos los cuerpos desaparecen, las personas desaparecen, ¿no? ¿Qué es desaparecer? ¿Sí? ¿Qué cosa es un cuerpo desaparecido? ¿Qué cosa sería, como dice Emilio Santisteban, un amigo peruano, gran artista al que admiro profundamente, qué puede ser el arte del cuerpo en un país de cuerpos desaparecidos, ¿no? Es una de las preguntas que a mí me dejó pensando de manera muy profunda, ¿no? Sin respuestas hasta hoy, pero creo que la activación de la pregunta me sigue conmoviendo. Bueno, voy a entrar en el escenario último en el que he estado trabajando, que es el escenario de la performatividad de la búsqueda, en el que de alguna manera sigo trabajando, en el cual entré gracias a la posibilidad de acercarme a las familias que en México buscan a sus seres queridos desaparecidos, mayormente desaparecidos forzadamente, lo que quiere decir desaparecido por implicaciones de las fuerzas federales, ¿no? Por funcionarios que deberían resguardar la vida, ¿no? Y en ese sentido, por eso se reconoce como desaparición forzada, cuando es también responsabilidad de los estados, ¿no? Implicación de los estados en el proceso de desaparición, no solo de los estados paralelos como el narcoestado, ¿no? Bueno, eso dio lugar a un texto que se llama Cuerpos Liminales, la performatividad de la búsqueda, que le comenté a Ignacio, que luego lo pueden buscar, y allí incluyo también reflexiones sobre el acompañamiento artístico, ¿no?
a familias que además no esperan a tener acompañamiento artístico. Esta familia comienzan a hacer algo que está muy cercano de estas reflexiones sobre la liminalidad, que es el uso de, sin que ellas necesariamente se hayan puesto a considerarlo así, pero devienen estéticas, ¿no? Por el modo en que hacen uso de ciertos elementos para llamar la atención sobre lo que les está pasando, por el modo en que se sitúan en el espacio público para atraer justamente la mirada y el interés de quienes no conocen lo que sucede. Entonces, digamos, estas estrategias que actúan desde la dimensión perceptiva, ¿no? Que tratan también de dislocar la mirada habitual, que producen sin duda una especie de interpelación en el espacio de lo sensible, ¿no? Y en eso que dice Rancière, la distribución de lo sensible, ¿no? Para provocarnos, ¿no? Y para implicarnos y para, tal vez si fuera posible, intentar provocar en nosotros un posicionamiento ante lo que vemos, ¿no? A partir de estas reflexiones me interesó también cómo acompañan algunos artistas, ¿no? Estos procesos de búsqueda, y me ha interesado esa condición de quienes trabajan con y no sobre la desaparición forzada, quienes trabajan con las familias y no sobre las familias, ¿no? Me interesa mucho esta localización del desde, el territorio desde, ¿no? Que tiene que ver también con algo que estoy trabajando intensamente, que es la dimensión de pensamiento situado, ¿no? Que viene, bueno, desde el pensamiento de Donna Haraway, pero que en América Latina está teniendo otro tipo de configuraciones, y que tiene que ver justamente con pensar y trabajar desde nuestros lugares de enunciación, ¿no? Desde los lugares donde está en riesgo también el cuerpo, la palabra, el pensamiento, como la vida, ¿no? Y cómo se configura desde esos escenarios la voz, el pensar, la escritura, el arte, de otra manera, muy distinta a que si los escenarios fueran de una total seguridad, de una total estabilidad, ¿no? Esos escenarios inestables configuran nuestra mirada, indudablemente. Bueno, aquí aprovecho para entrar en lo que tengo preparado para compartirles entonces, y que tiene que ver con esta insistencia en que desde el año 2007, ¿no? Y de manera muy alarmante, desde el año 2018, no sé si ustedes, y les sugiero que en algún momento, si no conocen la página, la busquen, lo que se llama el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que pertenece a la Comisión Nacional de Búsqueda y a CEGOT, ¿no? Gobernación. Ese registro está en internet accesible, y en ese registro se actualizan las fichas y las cifras de desaparición. Supuestamente la desaparición se sitúa desde la década del 60. Si ustedes investigan en este link, en esta página, verán incluso que por años, ¿no? Están colocadas la cantidad de personas desaparecidas, y que sí, desde el 60 sabemos que en los procesos de guerra sucia hubo, ¿no? Desaparecidos, y hasta hoy se sigue investigando sin ninguna conclusión, ¿no? Pero muy particularmente, si ustedes se fijan, la intensificación de la desaparición comienza en el año 2007. Recuerdan ustedes, ¿no? Lo que significó el gobierno de Calderón, luego Peña Nieto, y luego el gobierno en el que estamos, ¿no? En este gobierno actual que dice que no pasa nada, que le pone valla a las mujeres cuando marchamos en el centro de la ciudad, porque le importan más los muros que los asesinatos bárbaros de mujeres a diario en este país, en este gobierno, desde el 2018, es cuando más desaparecidos han ocurrido en México. Y ustedes lo pueden comprobar en las cifras que pone Segot, ¿no? No las que decimos nadie. Y sabemos que son cifras en blanco. Las cifras negras, las verdaderas, no están colocadas allí, porque muchos familiares además se niegan a informar, ¿no? Bueno, desde entonces, este alarmante aumento de cifras, ¿no? No sé si saben que México acaba de pasar acaba ya de sobrepasar la horrorosa cifra de más de 100,000 personas desaparecidas en México, ¿no? Más de 100,000, ¿sí? No localizadas, desaparecidas por completo. Bueno, vivimos entonces entre experiencias de aparición pública, como las que hacemos en nuestro espacio social, eso que Hannah Arendt ha nombrado como el principio de la política, ¿no? La aparición pública, el estar entre,
¿no? Este ejercicio intersubjetivo que define nuestros lugares y nuestras negociaciones para estar en el espacio público y en la vida social, y entre la aparición pública y entre el profundo malestar, ¿no?, que nos causa no saber dónde están esas más de 100.000 personas, ¿no?, que no se encuentran en el espacio público, que no se encuentran tampoco en el espacio privado, ¿no?, de sus casas, en sus trabajos, y que son nombrados como desaparecidos, ¿no? Esas más de 100.000 personas están siendo buscadas hace al menos una década, ¿no? Porque se ha hablado mucho como a partir de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hasta hoy irresuelta, hasta hoy sin una respuesta desde la dimensión de la verdad y la justicia. Eh, en el 2014, las familias, saben ustedes, que salieron al campo a buscar, ¿no? Habían ya colectivos de familias que estaban creados desde mucho antes y que estaban buscando en campo, quizás con menos conocimiento público, pero a partir del 2014, concretamente de noviembre, ¿no?, después de septiembre del 2014, la situación de la búsqueda por cuenta propia de las familias y de los colectivos fue cobrando dimensiones también hasta hoy, ¿no?, incontenibles, ¿no? En México se habla de que hay más de 70 colectivos de buscadoras y de buscadores a lo largo de todo el país, que buscan por cuenta propia, ¿sí?, sin ningún tipo de colaboración. Luego, sí, el gobierno trata de ver cómo controla, cómo les apoya, entre comillas, pero incluso cuando se entregan los hallazgos, no sé si saben ustedes que otro de los problemas, además de la desaparición, de los asesinatos, es la alta crisis forense que vive el país, donde en los CEMEFOS hay la última cifra que yo había visto, y es una cifra ya muy vieja, cerca de 40.000 cuerpos sin identificar, ¿no? Y ante lo cual no ha habido una solución, ¿no? Entonces, en ese caso podemos decir que ante toda esta situación, el Estado no solo no busca, sino que también puede tener un reclamo de complicidad, ¿no?, por todo esto y que no es prioridad, ¿no?, sobre todas las cosas. Todo esto que sucede y que no es prioridad, como lo prometieron, ¿no? Bueno, en este contexto, ¿no?, lo que llamamos saberes encarnados, y aquí estoy trabajando, por supuesto, con nociones que vienen del pensamiento situado de Donna Haraway, ¿no?, esta dimensión de la mirada encarnada que tanto ha defendido Donna Haraway, que traslado a la idea de saberes encarnados, ¿no?, de las familias buscadoras, o sea, saberes que parten de experiencias situadas, de experiencias vividas, y esos saberes, ¿no?, han sido para mí una especie de brújula conceptual con la cual intento orientarme, ¿no?, en los procesos reflexivos. Desde la presencia mayoritaria de mujeres en los colectivos de búsqueda en México y desde la necesidad además de explorar formas de hacer, o lo que nombramos como metodología. A mí me gusta nombrarlo como formas de hacer, ¿no? No esa palabra tan árida y tan fea que es metodología, ¿no? Entonces pensar cómo renombrar esas expresiones, y es lo que planteo como formas de hacer, desde la experiencia ¿no?, de la mayoría son mujeres en los colectivos, pero también desde el pensamiento realizado por mujeres, y especialmente feministas afroamericanas y latinoamericanas, ¿no?, que desde la academia, concretamente, pero también fuera de la academia, han considerado que la teoría debe de ser liberadora, que debe de estar vinculada a procesos de autorrecuperación, tanto personales como colectivos, ¿no? Y me estoy refiriendo a palabras de Bell Hooks, ¿no?, esta pensadora y activista afroamericana que retoma el nombre de su abuela, que se escribe con minúscula toda, Bell Hooks, ¿no?, que no quiere ser nombrada con mayúscula, y cuyo trabajo ha sido para mí un punto de inspiración fundamental, ¿no? Y Bell Hooks plantea que la teoría, además de servir para estos procesos de autorrecuperación, no debería practicarse como una especie de performance teórico, ¿no?, que es como casi siempre se hace, ¿no?, como una especie de performance de poder desde la academia, ¿no?, performance teórico, performance de poder, que solo, dice Bell Hooks, un puñado de gente puede llegar a comprender, ¿no?, sino que debe de servir para el mayor número posible de personas, ¿no?, interesadas en salvar y en transformar sus vidas, porque si no les sirve a esas personas, no tiene sentido tampoco, ¿no? La escritura académica, pienso, en torno a las violencias, sabemos que generalmente las realizamos desde llamados procesos de investigación y espacios de conocimiento que están legitimados por
eso que normalmente se nombra como especialistas, ¿no? Como críticamente ha dicho también, y voy a citar a otra eh, mujer maorí, ¿no?, de Nueva Zelanda, Linda Tuhiwai, que ha trabajado mucho sobre la necesidad de descolonizar las metodologías, y así se llama uno de sus libros más importantes, y trabaja mucho sobre el uso de la investigación en las comunidades maorí. Eh, y como ha dicho ella, ¿no?, Linda Tuhiwai, la investigación, y dice ella, no es un ejercicio académico inocente, sino que siempre se produce en medio de un conjunto de condiciones políticas y sociales, ¿no? Entonces, las metodologías puestas en juegos suelen incluir casi siempre el trabajo de campo, a través del cual se obtienen informaciones y testimonios altamente valiosos, ¿no? Para sostener ideas que luego se tratan de formular y argumentar en los textos, ¿no? Pero el nombrado trabajo de campo, pienso yo, es una etapa de un proceso académico que de alguna manera puede igualarse, en algunos casos trata de igualarse, no se puede, trata de igualarse a lo que se llaman como procesos de acompañamiento, ¿no? Estos procesos en los que distintos tipos de investigadores, estudiantes que hacen tesis, personas interesadas van, acompañan a las familias, estamos cerca de ellas, y luego después que se terminan muchas veces estos procesos de escrituras de tesis, pues ya se termina el compromiso, parece, ¿no? Entonces, esta idea de trabajo de campo nunca es igual, realmente eso no es un acompañamiento, es un trabajo interesado, ¿no?, temporal. Pero también pienso que lo que se plantea como un proceso de acompañamiento es algo muy complejo, ¿no? Porque tampoco es posible plantear que desde nuestros espacios académicos verdaderamente acompañamos. Lo que hacemos a veces es estar por algún tiempo interesadas, atentas, cómo podemos ayudar, pero eso no es absolutamente acompañamiento, ¿no? Sino en todo caso diálogos y acompañamientos temporales, que no es lo mismo, ¿no? Eh, las, la escritura de este texto sobre el cual voy a compartir un poco estas amplificaciones de la liminalidad y lo que llamo como formas de trabajo, formas de hacer, no fue precisamente, de ninguna manera fue el resultado de un trabajo de campo, ¿no? Porque ni siquiera me lo planteé como una investigación formalizada, lo hice porque sentía la necesidad de hacerlo, punto, ¿no? Pero tampoco podría decir que es un acompañamiento absoluto, ¿no? En el sentido de que yo estuve un tiempo participando de estos procesos con esta familia, incluso de brigadas nacionales, una brigada nacional de búsqueda, pero son procesos que tuvieron una temporalidad, ¿no? Y que hoy siguen, pero de otra manera, ¿no? Entonces tampoco creo que eso es decir acompaño, ¿no? Me parece que esa palabra nos queda grande a las personas que a veces la usamos, ¿no? Y tampoco, como les decía, ese proceso de acercamiento ha buscado legitimar una investigación, ni probar una hipótesis a partir de la idea de sujetos y prácticas, ¿no? Sino que la escritura más bien fue parte de un proceso que fue tomando cuerpo a partir de experiencias parciales, de acercamientos, de conversaciones, de encuentros sostenidos en el tiempo, con estas personas que buscan a sus seres queridos, generando estos encuentros, estos acercamientos, estos diálogos, importantísimos vínculos afectivos que siguen hasta hoy, que son para mí entrañables, ¿no? Que además han modificado críticamente mi propia manera de pensar y han transformado mi idea de conocimiento y de investigación. Por tanto, si digo que estoy en deuda con el pensamiento de mujeres, de teóricas, sobre todo, estoy en deuda mucho con la experiencia de esta familia que me han lanzado a explorar el pensar y el estar desde otras regiones y el escribir desde otras dimensiones. Si tuviera que definir una manera de hacer las cosas, entonces, una metodología, digamos, o el modo en que se fue tejiendo el proceso de cuerpos liminales, tengo que decir que se fue haciendo desde esas experiencias, desde esas implicaciones afectivas, intelectuales, corporales, y desde la voluntad de acceder a los saberes, al pensamiento y a las conceptualizaciones producidas por quienes desde la búsqueda se han transformado en luchadoras sociales, ¿no? Y aquí es fundamental estas personas que muchas veces son reconocidas como víctimas, ¿no? Sí, ese es un punto de partida, pero no deberíamos seguir llamándole víctimas, porque realmente son personas que han devenido
luchadores sociales, o incluso como dice Irma Ochoa desde Monterrey, desde Nuevo León, una también activista que ha escrito mucho sobre estos procesos de acompañamiento, agentes de cambio, ¿no? Estas personas que primeramente son reconocidas como víctimas por su trabajo han devenido agentes de cambio, agentes de lucha, defensoras del derecho a la vida sobre todas las cosas. La herencia positivista, sin embargo, en la academia define siempre la supuesta distancia que debe de existir, ¿no?, entre el investigador y el objeto de estudio, ¿no? Y yo estoy hablando de cercanías, de afectividades, de implicaciones de otras naturalezas. Y por supuesto, lejos de considerar las definiciones de distancia que acentúa la jerarquía, ¿no?, cuando nombra eso que nombra la jerarquía académica, el sujeto de académico, ¿no?, y el objeto de estudio. Vean estas maneras, ¿no? El sujeto académico y el objeto de estudio. O sea, entonces los sujetos, las personas con las que trabajamos y sobre las que queremos escribir, parece que se objetualizan, ¿no?, desde esta mirada académica, ¿no? Sin embargo, a mí me interesa trabajar desde una experiencia de cercanía y de afectividad, buscando acceder a un saber que si bien intento conocer, tampoco intento poseer, porque no me pertenece. Intento entenderlo, comprenderlo y poder dialogar, y colocarlo en el espacio intramuros de la academia, ¿no?, pero no poseer, ¿no? Y que sin duda modifica nuestra práctica intelectual y el modo en que entendemos y que también usamos la teoría, ¿no? Y aquí quiero citar algo de Bell Hooks, ¿no?, esta pensadora afroamericana que les decía, que me parece muy, muy, muy movilizador, ¿no? Y lo leo. Dice Bell Hooks: es evidente que uno de los tantos usos de la teoría en espacios académicos es el producir una jerarquía de clase intelectual, en donde el único trabajo considerado teórico es aquel que es altamente abstracto, lleno de jerga, difícil de leer y con referencias oscuras en su contenido, ¿no? Eso dice Bell Hooks. Sí, termina la cita de Bell Hooks, la potente cita de Bell Hooks. Trabajo entonces desde estas reflexiones que nacen en las experiencias de búsqueda, tal como han sido enunciadas por sus principales protagonistas, ¿no? Trabajo incluso con sus formas de decir como enunciaciones teóricas, ¿no?, como producciones teóricas generadas por estas personas que están en la búsqueda, ¿no? Estas nociones planteadas por ellas, decía que son para mí la brújula conceptual con la que intento orientarme, ¿no?, en este campo. Los relatos de violencia históricamente han sido contados como heroicas victorias masculinas, ¿no?, y sobre todo de los vencedores, o a veces han sido transmitidos como testimonios de sufrimiento, pero pocas veces desde el punto de vista de las mujeres, ¿no? Y muy especialmente quiero citar a Svetlana Alexievich, ¿no?, esta premio Nobel de literatura, la autora de La caída del Homo soviético, de La guerra no tiene rostro de mujer, la que ha escrito sobre Chernobyl, ¿no? Y Svetlana dice: todo lo que sabemos de la guerra lo sabemos por la voz masculina, ¿no? Pero cuando estos relatos, sin embargo, aparecen desde otras formas escriturales, ¿no?, como la performatividad social, por ejemplo, ¿no?, desde una perspectiva femenina, modifican las narrativas, porque en ellos, justamente eso que decía, las víctimas han devenido por sus acciones agentes de cambio, ¿no?, y enuncian desde otro lugar y desde otra potencia, ¿no? Además de las narrativas verbales, literarias, iconográficas, performativas, producidas por mujeres artistas, ¿no?, en el campo de las violencias, me ha importado siempre considerar las performatividades sostenidas por mujeres que no son precisamente artistas, ¿no?, y que han emprendido acciones radicales para buscar a las personas que les han sido arrebatadas, ¿no?, y para luchar por la vida y sostenerse incluso a pesar de tanto dolor. La presencia mayoritaria de mujeres en los colectivos de familiares es una situación, además, que históricamente se ha reiterado desde, no solo en México, en América Latina, en dimensiones generales, ¿no?, desde las primeras organizaciones de los colectivos, las organizaciones y los colectivos creados para dar cuenta, ¿no?, de las personas desaparecidas y para comenzar a buscarles, ¿no? Bueno, en México saben ustedes cómo se creó el Comité Pro Defensa de Presos Perseguidos y Desaparecidos y Exiliados Políticos, que después se conoció, más conocido como Comité Eureka, ¿no?, en 1977. El nombre de Rosario Ibarra está aquí muy presente, por supuesto.
En Argentina, las Madres de Plaza de Mayo, desde el 77, ¿no? Abril del 77, el siglo pasado. En Chile, la agrupación de familiares detenidos desaparecidos en Santiago desde el 75. Y luego, la agrupación de familiares de ejecutados y detenidos desaparecidos de Calama, ¿no? Esa ciudad del norte de Chile, ahí colindante en el desierto de Atacama, donde donde fueron asesinados y desaparecidas las primeras personas al tomar inmediatamente el gobierno, el golpe de Estado que dio Pinochet, ¿no? Esta agrupación viene funcionando comenzó a organizarse desde el año 84, con apoyos incluso de la Vicaría de la Solidaridad, y son muchas más, no son esas. Están las Madres de la Candelaria en Colombia, que están desde el año 99, está la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados y Detenidos Desaparecidos del Perú, desde el 83, están las Madres de Familiares Uruguayos, desde el 83 también. En fin, siempre han sido, y las nombro por eso, ¿no? Como para tener un punto de referencia, siempre han sido mujeres las que han comenzado a buscar, ¿no? Esos son datos duros, ¿sí? Siempre han sido mujeres las que se han organizado para salir a la calle a buscar a su familia. Y aquí quiero citar incluso a Victoria Saavedra, una de las hermanas que buscaba en el desierto de Atacama, justamente de las integrantes de este grupo de las mujeres de Calama, que ella dijo: nos creamos un espacio para combinar nuestras obligaciones de madre, la búsqueda de las actividades relacionadas con nuestra organización. Y muchas veces después que dejaban a sus hijos en las escuelas, se iban a detectar las fosas en el desierto, ¿no? Donde pudieran estar sus seres queridos. En México, ¿no? Las buscadoras o las llamadas rastreadoras son mujeres que, además de seguir atendiendo a sus familias, dedican buena parte de su tiempo a procesos de autoformación, a tomar talleres para afianzar los conocimientos geológicos, forenses, como les he comentado, ¿no? Buscan por cuenta propia, han tenido que autoformarse, ¿no? que ser autodidactas y han devenido, pues, si es que se puede decir, especialistas, ¿no? Realmente las auténticas especialistas en estos procesos, y por eso afirmo, las que mejor conocen cualquier reflexión sobre las violencias y la desaparición. Creo que son ellas y ellos los verdaderos conocedores, ¿no? de lo que implica hoy el proceso de desaparición forzada en México, ¿no? Han dedicado mucho tiempo para fortalecer sus herramientas conceptuales, ¿no? Desde las cuales además realizan los rastreos de terrenos para localizar las fosas, para levantar cuerpos, para cuidar las cadenas de custodio en las identificaciones forenses, ¿no? Han desarrollado estrategias de distintas índoles en las que ahora prefiero ya no detenerme para avanzar más, ¿no? Son también esas familias y mayormente mujeres, insisto, quienes además aportan los documentos para las investigaciones jurídicas que no se realizan, ¿no? Son las que incrementan los expedientes que muchas veces son destruidos y desaparecidos a lo largo de los procesos, ¿no? Creo poder decir de manera general que me ha interesado concentrar mis reflexiones en experiencias situadas, esto que acabo de decir, ¿no? Lo nombré, lo expliqué para poder decir, a esto me refiero cuando hablo de experiencias situadas, ¿no? Experiencias específicas desde las cuales intentamos pensar, escribir, reflexionar, ¿no? Saben que vivo y trabajo en México desde hace varias décadas y que mi mirada y mi escritura están afectadas, determinadas, ¿no? Por las circunstancias de nuestras vidas. Creo que sí he podido pensar lo liminal se debe a vivir en una cultura como la mexicana, ¿no? A la que tanto le debo en la posibilidad de acceder a estos otros espacios de reflexión, de mirada, de teatralidad, de performatividad social, ¿no? Busco pensar el acto de mirada como una práctica liminal, ¿no? A propósito de hablar, ¿no? De que mi mirada está atravesada justamente por estas condiciones de vida, ¿no? Y he buscado pensar el acto de mirada como una práctica liminal, es decir, como un desplazamiento situado en las problemáticas que afectan las condiciones de vida, ¿no? La liminalidad, saben que ha sido conceptualizada por el antropólogo irlandés Victor Turner como una situación de liming, ¿no? La liminalidad es también algo que desde Turner sabemos que se produce en las márgenes o en los bordes, ¿no? Que implica situaciones de inestabilidad. Por tanto, implica también situaciones de tránsito, de movimiento, ¿no? De cambio hacia otra situación. Es en ese sentido, ¿no? que podemos decir que la liminalidad es un entre, ¿no? Es un intersticio, ¿no?
y Turner insiste mucho en que ese intersticio implica una dimensión no estructural, es decir, no determinada, no estabilizada, ¿no? También Turner ha insistido en que las situaciones liminales en esas condiciones no estructuradas se producen como momentos de oscuridad creativa, ¿no? O lo que él dice de otra manera, caos potencial, ¿no? Ese momento desde el no saber, la crisis, el caos, desde el que puede surgir una nueva, de esa inestabilidad nace una nueva posibilidad, ¿no? De reorganización y de posibilidad de reacomodos metafóricos en torno al mundo, ¿no? Y salen también dimensiones reflexivas, cognitivas, ¿no? Y me gustaría agregar, creo que esas condiciones liminales o esas circunstancias liminales, ¿no? De transición, de umbral, de intersticiales no establecidas, no disciplinares, por supuesto, ¿no? Representan también una agencia, ¿no? Una potencia, ¿no? Implican una especie de esfera o un dominio de otro tipo de acciones, de devenires, de posibilidades transformadoras, ¿no? Hace muchos años partí de la obra de Turner para pensar la dimensión liminal en escenarios de la práctica artística, activista, vital, que está en escenarios liminales, ¿no? Buscando dar cuenta de situaciones antiestructurales, no estructurales, sino antiestructurales, desde las cuales se configuraban acciones estéticas y artísticas, ¿no? Como gestos éticos. Insisto en esta dimensión no estructural porque, aunque no me voy a detener aquí, Turner hablaba de una dimensión estructural y otra no estructural. Turner hablaba de la liminalidad como una dimensión no estructural, pero también hablaba de la condición liminoide como una condición estructural, que es la del arte, ¿no? O sea, para Turner el arte, la institución artística, la construcción, la jerarquía de la poética, incluso artística, ¿no? De la composición artística, el poder de ser definido como una poética, como una dimensión matrizada, ¿no? Es lo que lo define como una estructura, y eso para Turner sería lo liminoide, ¿no? Entonces, a mí no me ha interesado justamente pensar en la potencia de la estructura ni de lo no liminoide, sino de lo liminal, de esta situación de tránsito que Turner ha nombrado para los espacios y que la pensó en situaciones de ritos, de ritualidades y de dramas sociales, o sea, no artísticos, ¿no? Pero es justo esa problemática intersticial de transformación, de constitución de comunitas muy, muy temporales, ¿no? Intermitentes incluso, que aparecen y desaparecen, son las que me han interesado para pensar lo que aparece en el espacio de la estructura del arte, ¿no? De los acontecimientos artísticos. O sea, si el acontecimiento artístico es una estructura, una condición estructural y liminoide, a mí no me ha interesado esa estructura, sino lo que sucede, a veces imprevistamente, a veces por ese acto ritual y comunitario que es estar con quienes asisten, con el público, ¿no? O con los participantes que definen la dimensión artística, ¿saben? Y aquí las palabras de Peter Brook me parecen siempre geniales, ¿no? El teatro es un espacio vacío, un actor que lo revisa y un espectador que lo mira. O sea, el público, el espectador, es parte, es matriz de la teatralidad. No hay teatralidad sin espectador, ¿no? Entonces, en esa condición de la otredad, del otro, de la otra, que crea este espacio intersubjetivo que es la teatralidad y el teatro, ¿no? Profundamente intersubjetivo, de encuentro con los otros y las otras, es donde no todo puede estar previsto, ¿no? No todo puede ser acomodado y previsto por la poética del creador, ¿sí? Y esto creo que tal vez para ustedes como estudiantes de dirección pueda ser interesante, ¿no? Y objeto de reflexión. Entonces, bueno, desde estos espacios de liminalidad que atraviesan el arte, pero que también atraviesan acontecimientos de la vida, ¿no? De muchos tipos. Por ejemplo, en aquel momento a mí me interesaban las protestas sociales, las marchas, hoy me interesan incluso las comunitas de buscadoras, ¿no? Desde estos escenarios me ha interesado pensar ese entramado ético, estético y político y artístico inseparable, ¿no? Porque también como han dicho otras y otros desde mucho antes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Jacques Rancière lo ha insistido mucho,
pero para mí siempre ha sido muy importante la referencia de Mijaíl Bakhtin, ¿no? Cuando Mijaíl Bakhtin ha dicho que toda poética no es más que la forma estética de los actos éticos, ¿no? Y me parece brutal esa afirmación, ¿no? Toda construcción poética es la forma estética de los actos éticos. Es inseparable, ¿no? La estética de la ética como la política del arte, ¿no? Entonces, yo no creo que podamos decir hay un arte político y hay un arte no político. Por una sencilla razón, la dimensión política del arte es estructural, es poética. Es decir, el arte es una tribuna, ¿no? Está siempre en el espacio intersubjetivo, está siempre en el intersticio con los otros. Y no existe el arte si no está en ese intersticio con los otros. Por tanto, es algo que siempre está expuesto al debate, ¿no? A la negociación, al desplazamiento, ¿no? Incluso de la percepción, ¿sí? Al desplazamiento incluso de las jerarquías de poder. A través del arte circula muchas veces lo que no es posible en el espacio vital, ¿no? Y bueno, los ejemplos sobran, ¿no? En México, pero también yo siempre recupero lo que fue el Sasmidat, ¿no? Esa literatura clandestina que circulaba en los tiempos de Stalin y que los escritores sacaban y circulaban cuando hacían copias en papel cebolla, 3, 4 copias en papel cebolla, ese era el libro, ¿no? Que ponían a circular y que era como una papa caliente que llegara a donde llegara, lo que quería era leerse corriendo para sacarlo de la casa y que pudiera leerlo otro, y porque también era una bomba de tiempo en el lugar donde estaba, ¿no? Porque podía implicar la vida y la seguridad, ¿no? De las personas a donde llegaba el Sasmidat, ¿no? Bueno, esas acotaciones que me parecían importantes, ¿no? Y que además de Rancière, Tania Bruguera, por ejemplo, ¿no? Esta artista, activista cubana que tanto ha pensado y aportado a la reflexión del arte contemporáneo, ¿no? Y Nelly Richard, ¿no? Desde Chile, o sea, Tania Bruguera, cubana, el nomadismo de los cubanos ya es conocido, somos nómades por encima de todo, y vivimos con gratitud en los lugares donde podamos instalarnos para seguir viviendo y pensando, ¿no? Y bueno, Nelly Richard, que de alguna manera también obedece, creo que en estos tiempos la condición migrante nos atraviesa de una manera a nuestra familia, a nosotros, a nuestros padres, a las familias de las cuales venimos, ¿no? En términos generales, la liminalidad entonces me ha interesado como un concepto con el cual he buscado expresar, ¿no? Las arquitectónicas complejas de acciones artísticas, políticas, éticas que se realizan como actos por la vida, como he insistido, tanto del orden también de la ciudadanía, ¿no? Acciones ciudadanas que buscan cierta restauración simbólica y que se configuran como prácticas socioestéticas, ¿no? No artísticas. Esta es otra cuestión, ¿no? Sabemos hace rato, y creo que bueno, aquí el punto de giro lo dio Adorno, ¿no? En su maravilloso texto Teoría Estética, cuando sabía y decía Adorno que era insuficiente todo el pensamiento estético que se había producido hasta ese momento para seguir pensando los grandes cambios del arte contemporáneo, ¿no? Hoy creo que es fuera de lugar, así como que está fuera de lugar pensar que la poética aristotélica podría ayudarnos a pensar cualquier tipo de práctica contemporánea, ¿no? Claro que hay mucha posibilidad de recuperar cuestiones que se plantean allí, pero es insuficiente abordarlo desde allí, ¿no? ¿Cómo es insuficiente seguir pensando en que el abordaje estético es kantiano y es de la condición sublime, ¿no? Es como que ya fuera de lugar seguir pensándolo así, ¿no? La dimensión estética a partir de justamente los reclamos de Adorno, estoy hablando de la década del 60, cuando él escribió, y después en el 70 del siglo pasado, cuando se publicó Teoría Estética, hasta hoy, ¿no? Sabemos que la estética que es una condición de práctica sensible que define el arte, pero no toda práctica estética es una práctica artística, ni tiene que concretarse como una práctica artística, ¿no? Y a mí esto me ha interesado mucho para pensar las prácticas desde la liminalidad, ¿no? De las acciones ciudadanas y hoy de las familias buscadoras, ¿no? En la dimensión también microtópica, ¿no? Que sugieren este tipo de acciones, como decía, que buscan cierta restauración simbólica, ¿no? Estas prácticas socioestéticas, en la dimensión micro, no utópica, porque creo que hay que desmontar muchísimo esa palabra utopía, pero sí en la micro, en la posibilidad de pensarnos alguna vez de nuestras vidas en otro lugar, ¿no? Y en otro estado de nuestras vidas, ¿no? A eso le llamo lo microtópico. Y en esa dimensión que sugieren al propiciar mutaciones personales, colectivas, incluso generando
efímeras asociaciones, comunitas, no comunidades establecidas, asociaciones efímeras, y por eso creo que la noción latina, ¿no?, de Turner, comunitas, es mucho más apropiada que la de comunidad, tal y como la pensamos hoy, donde siempre hay una jerarquía, ¿no? Hablamos de comunidades, pero siempre hay, desde los jesuitas lo sabemos, ¿no? Siempre está el líder que determina, manda y decide la vida de todos, ¿no? Eso no es comunidad, pero así se le llama, ¿no? Entonces, bueno, me ha interesado mucho vincular la liminalidad, ¿no?, a los estados poéticos y metafóricos asociados a estas articulaciones que mencionaba, y que aunque se insertan en el orden de lo real inmediato, también producen una transformación energética, ¿no?, una especie de dimensión poética, ¿sí? Em, que implica una emergencia, una especie de efímera instancia poética, ¿no? En todos los casos me ha interesado problematizar la liminalidad como antiestructura, ¿sí? Insistir en eso, la liminalidad como antiestructura que pone en crisis todos los sistemas y jerarquías sociales. Estas situaciones las observo entonces asociadas, ¿no?, a los bordes, nunca siendo comunidad con el estatus y el orden imperante, mucho menos con las instituciones, sino pensar y subrayar la textura política de la liminalidad para implicar procesos de inversión. Entonces, insisto, la liminalidad no solo es un entre, ¿sí?, una frontera que crea un espacio es muy especialmente no jerarquizado. Eso es lo que me interesa, además de la situación de entre de frontera. Esa condición, esa potencia política de la liminalidad, justamente cuando se instala desde la no estructura, desde lo no jerarquizado, desde lo no establecido, ¿no? Y que puede desautomatizar, ¿no?, muchos tipos de institucionalidades discursivas en el campo del arte o de la representación política, ¿no? Hoy lo liminal me ha interesado para desmovilizar también los espacios seguros desde los cuales se piensa la teoría, la escritura, la investigación, las metodologías académicas, ¿no? Me interesan los procesos contaminantes que se dan en este espacio también liminal, extra e intramuros, ¿no? Es decir, cómo negociar los saberes intramuros, intraacademia y extramuros, que vienen, esos saberes que vienen de quienes no hacen parte de la academia, pero quienes potencian saberes que tienen que ser tomados en cuenta por la academia, ¿no? Porque de ahí nacen, porque justamente esos saberes extramuros nacen de prácticas profundamente situadas, profundamente encarnadas, que hablan desde otro lugar, no hablan desde el lugar de el académico que está en un cubículo muy acomodado, con un salario como lo recibimos todos los académicos estable, y que por tanto tenemos cierta condición de privilegio en la sociedad, ¿no?, sin duda, y esos lugares de confort donde leemos libros, pensamos sobre lo que han hecho otros, citamos cómodamente, mientras que el saber encarnado al que me refiero viene de fogaje de vida y un poner el cuerpo de una absoluta inestabilidad, incluso en la experiencia, en la propia condición de vida, ni ya qué decir económicamente, ¿no? Ninguna estabilidad económica, ¿no? Siempre me he imaginado la liminalidad entonces desde una dimensión, y mucho más en estos tiempos, ¿no?, desde una dimensión no manejable, no manipulable, desde un posicionamiento que subvierte cualquier autoridad, ¿no? Y por eso la he pensado desde esta figura que me gusta porque es una potencia, ¿no?, de pensar, ¿no? Esta figura es espectralidades situacionales. Para mí la liminalidad es eso, una espectralidad situacional, ¿no? Es decir, no es ninguna verdad teórica, ¿no? Es una especie de figuras que habitan y toman forma según circunstancias específicas. Y la idea de espectralidad situacional, por supuesto, que también se la debo, ¿no?, al acercamiento que me han permitido estas familias buscadoras, ¿no?, y a este terrible escenario que vivimos en México, donde la situación espectral, ¿no?, de las vidas y los cuerpos que no están, nos determina muchísimo, ¿no? Bueno, en estos actuales escenarios de búsqueda, ¿no?, la liminalidad ha sido una estrategia que me ha permitido pensar distintas situaciones, ¿no? Como me he concentrado en reflexionar lo que he nombrado para darle una enunciación a todas este tipo de prácticas, que son la búsqueda de las familias, pero también los procesos de elaboración estético que ellas realizan, pero artística, que realizan quienes deciden acompañarle desde el campo del arte, ¿no? Y eso me ha interesado pensarlo desde esta posible enunciación, y siempre que digo enunciaciones para mí son como enunciaciones efímeras, circunstanciales, ¿no?, espectrales, por decirlo de alguna manera,
aparecen y desaparecen, ¿no? No son permanentes porque están en diálogo con un territorio que se mueve y con una situación que se mueve. Y para nada me interesa que esto tuviéramos que seguirlo utilizando en los años por venir. Ojalá en los años por venir no tuviéramos que hablar de la performatividad de la falta, ¿no? Como he nombrado este tipo de prácticas, ¿no? Y la performatividad de la búsqueda, porque la performatividad de la falta, lo que genera y actúa a partir de la falta, todo el movimiento que genera es justamente performatividad de la búsqueda, ¿no? Como cuando pensé en los necroteatros, dije, ojalá nunca tuviéramos que regresar a esta terrible noción, ¿no? De necroteatralidad. No me interesa hacer constructos, me interesa buscar cómo nombrar lo que estamos, en algún momento estamos viviendo, y de pronto tienen que aparecer palabras para dar cuenta de ellas, ¿no? Pero esos términos no pueden ser eternos porque las situaciones no deberían y no pueden ser eternas, ¿sí? Ileana, te Sí, interrumpo ahora. quedan 5 minutos. Sí, estamos sobre los 45. Bueno, sí, te reduzco así rápidamente, ¿no? A ver, en esto de la liminalidad, ¿no? Porque aquí también hablaba sobre el asunto del cuestionamiento de la palabra investigación, como les había dicho nuevamente, la idea de las prácticas con corazonamiento, ¿no? Que es una idea que le debo a Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Cuando ella dice, tenemos que crear comunidades afectivas que nos permitan pensar acorazonadamente, ¿no? Y yo eso lo he vinculado mucho con una bellísima expresión que escuché de una buscadora, líder de las rastreadoras del Fuerte, en Los Mochis, Sinaloa, ¿no? Mirna Nereida Medina, que en un congreso, ella se paró y dijo, ¿no? Este es mi equipo, y se llevó la mano al pecho, dijo, este es mi equipo, nosotros buscamos con el corazón, por eso encontramos, ¿no? Y esta dimensión que dice Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? De lo que hay que hacer acorazonadamente, ¿no? Me permitió vincularlo a esta expresión de estas madres buscadoras, ¿no? Que ellas buscan y encuentran porque actúan desde el corazón, ¿no? Y no desde la legislación extraña y ajena como si se tratara de objetos de búsqueda y no de, como dicen ellas, sus tesoros, sus hijos, ¿no? Y sus seres queridos. La noción de liminalidad, ya esto es lo último que quiero decir, me ha permitido abordar distintos momentos, es decir, desde la liminalidad he podido pensar las comunitas de buscadoras, ¿no? Estos colectivos antijerárquicos que enfrentan al poder, que enfrentan al Estado, que lo desestabilizan tanto, ¿no? Porque para mí son como estas nuevas erinias, ¿no? Esa figura de las que habló Eurípides, ¿no? Estas nuevas erinias de la ira, de la búsqueda de justicia, ¿no? Que toman hoy los espacios públicos. Pero la liminalidad también me ha permitido pensar algo que es la figura del cuerpo liminal, ¿no? Y esta figura del cuerpo liminal tiene mucho que ver con pensar la imagen de la pietà, ¿no? De las pietas, esta imagen, ¿no? Histórica del arte, de una mujer cargando un cuerpo, ¿no? Del hijo, esta imagen, como se dice, de duelo, de luto, ¿no? Históricamente. Y me ha interesado pensar la pietà no siempre en su disposición, no en su posición, si siempre es sino caminante, ¿no? Y de ahí he pensado mucho en estas pietas caminantes, ¿no? Que hoy toman el espacio público, ¿no? Que son estas mujeres que salen a la calle con las fotos de sus hijos y sus hijas, ¿no? Como cajas chinas que multiplican, abren el cuerpo, lo expanden, ¿no? Son cuerpos expandidos, son cuerpos liminales, porque son cuerpos que dan cuenta no solo de quién es buscado, sino de quien lo busca, ¿no? Entonces me interesa el cuerpo liminal como esta potencia enunciativa de cuerpos expandidos, ¿no? Para nombrar esa intersección compleja de la ausencia-presencia en estos escenarios de búsquedas, ¿no? También para pensar lo articulada esta dimensión artística, ¿no? De las pietas caminantes, como me ha interesado nombrarlas, y que tiene que ver con otros viajes, ¿no? A la noción romana de pietà, ¿no? De Eneas cargando a su padre, que era un hombre cargando otro hombre de pie, no solo, repito, la madre abrazando al hijo, ¿no? Bueno, la liminalidad también, y ya sí será lo último, me interesó mucho por las situaciones que aparecen en los procesos de búsqueda muy extrañas, donde de pronto
ahí me ha interesado esto que, bueno, he encontrado expresarlo en la agencia espectral de la búsqueda, ¿no? ¿Qué es la agencia espectral de la búsqueda? Tiene que ver con el modo en que podría enunciarse eso que Mario Vergara, un buscador que es un maestro de la búsqueda en México, ha nombrado como, ha dicho, ahora los muertos buscan a los vivos, ¿sí? Y no al revés. Eso lo ha dicho un buscador. Esa potencia de su enunciación, de ahí parte también, y de las experiencias específicas, esto de la agencia espectral de la búsqueda, que es eso que aparece en momentos en que ya prácticamente parece que las labores de búsqueda de fosas clandestinas en campo han terminado, y de pronto alguien escucha una voz, escucha un ruido, escucha algo extraño, percibe un olor que le hace regresarse y empezar a buscar, y en ese momento aparecen personas, ¿no? Y entonces, bueno, lo he vinculado a los estudios que se han hecho en América Latina sobre estos lugares de horror, ¿no? De campos de exterminio en Argentina y en Chile concretamente, ¿no? Y cómo quedan esos rastros de vida, de energía, ¿no? Que sigan hablando para nuestro presente y que se integran a esto que Mario Vergara dice, ahora los muertos buscan a los vivos. Bueno, hasta aquí lo que les puedo compartir. Es apenas un pedacito, ¿no? De un proceso que era mucho más extenso, pero que nada, que está bien, así ustedes después, cuando puedan, leen Cuerpos Liminales y ahora lo que quieran preguntar o conversar. Muchas gracias, Ileana. Pues creo que nos has compartido muchas cosas que yo identifico que se conectan con las inquietudes, ¿no? O sea, en términos generales, con todo lo que vivimos en este país, pero en términos específicos con las inquietudes de este grupo, ¿no? Y de sus búsquedas teatrales y sus búsquedas de reflexión y sus búsquedas de defensa también, ¿no? De sus temas. Y entonces, bueno. Gobierno de México.